Hola, en este vídeo voy a hablar del motor limpiaparabrisas, su funcionamiento básico y cómo poder adaptarlo a un conmutador. El motor limpiaparabrisas, que tengo aquí, un motor limpiaparabrisas clásico con sus 5 terminales de conexión. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué tiene 5 terminales de conexión y no 2? Pues primero, porque internamente, si esto es el colector, tendrá una escobilla negativa y 2 escobillas positivas. Las que están en la misma línea realizaría la primera velocidad y con esta segunda realizaría la segunda velocidad, la velocidad rápida del limpiaparabrisas. Pues aquí tengo 2 cables que se introducen en el interior del motor. Esos 2 cables probablemente vayan a las escobillas de la primera y la segunda velocidad. Ahí tendría los 3 terminales del motor del limpia, pero como vimos tenemos 5. Los otros 2 terminales son porque existe un sistema de realimentación. ¿En qué consiste el sistema de realimentación? Pues es que el motor limpiaparabrisas sigue siendo alimentado con corriente eléctrica. Cuando el mando llega a la posición de parada, si las escobillas no están en la parte más baja del cristal, sigue recibiendo corriente hasta que las escobillas llegan a la parte inferior del cristal. Para eso son los otros 2 terminales. Aquí tengo un mando que integra las funciones de alumbrado y las funciones de limpiaparabrisas. Primero, si quiero integrarlo al motor limpiaparabrisas, tengo que saber cómo funciona el mando. ¿Cómo sé cómo funciona el mando? Internamente, lógicamente, con la función continuidad. Y la función continuidad, primero, tengo que saber cuántas posiciones tiene el mando. Tiene la posición de parada, la primera posición, segunda posición y tercera posición. Esas posiciones corresponden con la posición intermitente, donde a intervalos de tiempo se acciona el motor del limpia, y la primera velocidad y la segunda velocidad. Entonces yo cojo el mando y con un multímetro que lo llevo a la función de continuidad, voy en cada una de las posiciones del mando. Por ejemplo, empiezo con la posición de parada, continúo con la posición intermitente, con la primera y con la segunda velocidad. Y me pongo en el terminal número 1 y voy tocando todos los terminales, desde el 2 hasta el 13, y miro si emite señal sonora en alguno de esos terminales. Si emite señal sonora, lo apunto en un papel. Después paso al terminal número 2 y voy desde el 3 hasta el 13 tocando a ver si emite señal sonora en alguno de los terminales. Si emite, lo apunto en el papel. Después voy al terminal número 3 y hago lo mismo. Por ejemplo, aquí el 3 con el 5 emite señal sonora y voy tocando todos los terminales. Después con el 4, después con el 5 y así sucesivamente. Y lo tengo que hacer en todas las posiciones del mando. Yo ya he hecho eso, como lleva bastante tiempo, he obtenido los siguientes resultados. En la posición de parada, en la posición en la que está parada o la palanca, sería la parada del motor, parada, me sonaba el 3 como el 5, como he visto ahí, pero también me sonaba el 4 con el 7 y con el 11. En la posición intermitente me volvía a sonar el 3 con el 5 y el 4 con el 7, con el 11 y también el 1 con el 6, a veces. ¿Por qué? Aquí lleva un reóstato. Es decir, aquí puedo modificar el tiempo en que ocurre la velocidad intermitente. Y en función de donde tenga colocado el reóstato,
me dará o no me dará continuidad porque la resistencia es más alta o es más baja. Posteriormente, en la primera velocidad, que sería la segunda posición del mando, me daba continuidad el 3 con el 6, el 4 con el 7 y con el 11, y en la segunda me daba continuidad el 2 con el 6 y el 4 con el 7 y con el 11. También he comprobado que al tirar de la palanca hacia atrás me daba al tirar me daba continuidad el 4 con el 10. Es decir, ese sería la bomba de lavado. Es decir, cuando me sale agua en el cristal porque está sucio y pasan las rasquetas o las escobillas un determinado intervalo de tiempo. Ahora que tengo que sé cómo internamente está el mando, debo conocer cómo es un conmutador típico de un motor limpiaparabrisas. Para eso voy a dibujar aquí un rectángulo donde pongo 6 bolitas. La unión de las dos primeras bolitas correspondería a la posición de parada. La unión de las siguientes correspondería a la primera velocidad y la unión de las siguientes correspondería a la segunda velocidad. He ignorado la velocidad intermitente del limpiaparabrisas. Bueno, ahora siempre está unida la parada con la primera y la primera con la segunda. Ahora que tengo eso, ¿cómo paso esto hacia aquí? Pues veo, primero, la primera como la segunda se unen con el 6. Es decir, aquí tengo el terminal número 6. El 3 me da con el... Aquí tengo el 3. Aquí tengo el 2 del mando y, lógicamente, voy a colocar el 5 aquí. Ahora, ¿cómo está dispuesto internamente el motor limpiaparabrisas? Aparte de las dos escobillas positivas y la negativa, que me darán 3 terminales, me dará un terminal que va a negativo y me da la primera velocidad que va al terminal número 3, la segunda velocidad que va al terminal número 2. Ahí, para hacer la realimentación del motor, tengo como si fuese un interruptor, que normalmente va ubicado aquí. Si quitara estas partes, vería el sistema que lleva este motor para hacer la realimentación. Pero lo dibujamos como una especie de interruptor. Entonces, tengo unos contactos que se mueven ahí en el interior. Este puede estar aquí o puede estar aquí. Puedo dibujar como una especie de leva que lo mueva. Entonces, este contacto lo llevo directamente a masa. Entonces, aquí, si coloco la batería, que me suministra corriente, este contacto iría directamente a positivo. Y este irá a la posición de parada. Es decir, que yo estoy funcionando en cualquiera de las velocidades, la primera y la segunda, y llevo al conmutador a la posición de parada. ¿Qué pasa en ese momento? Pues si está aquí este interruptor, pasaría la corriente por aquí, vendría por aquí, se introduciría por el conmutador del limpia, por la posición de parada, iría hacia la escobilla de la primera velocidad y funcionaría en el motor en la primera velocidad. Pero cuando llegue al final del cristal,
la leva o bien el sector circular comunicará este contacto con masa. Ahí el motor se ejercerá un freno eléctrico sobre el motor, frenando bruscamente e impidiendo que por inercia vuelva a actuar. ¿Por qué? Porque si vemos, después tengo negativo y negativo. Es como si pusiese las dos escobillas de limpia a negativo. Eso ejerce un freno eléctrico sobre el motor, ya que cambia las polaridades magnéticas en el rotor. Y el motor se detiene bruscamente en ese momento. Eso suele ocurrir aproximadamente durante 20 grados del giro del motor limpiaparabrisas, de los 360 que gira el mismo. Ahora que tengo ahí colocados sobre el esquema, vamos a probar si es cierto o no lo que estamos diciendo. Entonces, para eso traemos el conmutador, lo tenemos aquí, y vamos a traer también el motor, las dos partes. Aquí tengo el motor. Primero vamos a hacer unas comprobaciones en el motor. Vamos a comprobar cuál es la velocidad rápida y cuál es la velocidad lenta del motor. Para eso tengo una fuente de alimentación. Voy a encenderla en 12 voltios y doy negativo al cable de masa, el cable negro. Si ahora toco el amarillo y el azul, que son los cables que van al interior del motor como verde y rojo, ahí tengo una velocidad. Vemos que al accionar el motor se detiene en cualquier sitio, no va al final del cristal. Ahí tengo la segunda velocidad. Vemos también cómo se para el motor, ¿no? Nos fijamos en la parada del motor. Vale. Ahora vamos a mirar de estos dos cables, el blanco y el violeta, cuál es el que va directamente a positivo y cuál es el que va a la posición de parada del mando. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo he cogido esta lámpara para hacerlo, esta pequeña lámpara. Y ahora lo que voy a hacer es, le doy positivo en la primera velocidad a la lámpara. Acciono el motor en la primera velocidad. Ahora, con la otra terminal de la lámpara, ahí tengo la lámpara, si toco en el cable que va directo de positivo, recibirá positivo por los dos lados, con lo cual la lámpara no pasará absolutamente nada. Y vemos que ese no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a coger el violeta. Y vemos que la lámpara está parpadeando. Es decir, que hay veces que está tocando en masa. Entonces ese es el cable que va a la posición de parada del conmutador. Vamos ahora a integrarlo con nuestro mando a ver si funciona correctamente. Cogemos el mando y vamos a hacer las conexiones con pequeños cables, esperando no hacer un cortocircuito. Entonces dijimos, el azul era la velocidad rápida. Cogemos el azul y lo ponemos en el terminal número 2 del mando, que es el que nos dio la continuidad. Ahí está en el terminal número 2. Ahora, el amarillo, que era la marcha lenta, lo vamos a llevar al terminal número 3 del mando. Y
El terminal número 6 era el que recibía el positivo, recibe positivo directo de la batería. Aquí vamos a coger el terminal número 6 y lo unimos a positivo. Está unido al cable positivo, el cable rojo. Y nos queda el blanco, que también va directo a positivo, el cable blanco. Lo unimos directamente a positivo. Y el violeta lo llevamos al terminal número 5. ¿Dónde está el violeta? Aquí está el violeta. Cogemos el violeta y va al terminal número 5 del mando. Con eso tenemos todo conectado, con lo cual vamos a comprobar si funciona. No funciona. No he dado corriente. Ahí, ahora vamos. Vimos cómo ha hecho el recorrido para llegar a la final de carrera, es decir, al punto más bajo donde estarían los limpios, en la parte inferior del cristal, solo con conectarlo a la corriente. Ahora estoy en la primera velocidad, ahora estoy en la segunda. Si paro, vemos como el motor tiende a levantarse debido al freno eléctrico, el freno brusco del que hablamos. ¿Vemos cómo frena bruscamente? Ahora, si desconecto el cable número 5, vemos como la parada ya no va a ser en cualquier lugar. Va a ser exactamente en cualquier lugar que le apetezca, porque no tendría conectado el cable violeta, el cable de la parada automática. Ahora lo voy a conectar al cable número 5 y continúa girando hasta que los limpias ocuparan la posición más baja del cristal.